hay algunos temas que justo los vamos a conversar, que es un marco referencial del país en tanto a la garantía de derechos. La pertinencia de esta conversación, el envío de este paquete de reformas llamado Creando Oportunidades por parte del presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional. Muy buenos días, economista Acosta. Nos confirma si es que nos escucha. Les escucho y les veo muy bien. Muy buenos días. Para mí es un gusto volver a estar con ustedes en Walrus Radio. Muy buenos días, economista Alberto Acosta. Primero, preguntarle, esta llamada ley de oportunidades, creando oportunidades, presentada por el presidente Guillermo Lasso, hace un poco como recuerdo a varias de estas leyes troles que ya desde el gobierno de Maguad, si no estoy mal, se vienen ya como metiendo acá en el país, digamos, una ley que tiene como muchos articulados, como muchos temas ahí en discusión, en debate. Primero, preguntarle, ¿la Constitución permite ese tratamiento de leyes? Definitivamente no. Yo diría, para entrar en materia, que efectivamente la Constitución de Montecristi está en vigencia, pero es una Constitución que está siendo sistemáticamente atropellada por todos los gobiernos. Empezó Correa, continuó Moreno y ahora sigue Lasso. ¿Ya? Los atropellos a la Constitución son constantes. Y por supuesto, en paralelo hay una gran campaña orquestada por los medios de comunicación más poderosos para hacernos creer que los problemas están en la Constitución, que la Constitución es la culpable del autoritarismo, que la Constitución es la culpable de la falta de empleo y de trabajo, que la Constitución es la culpable de la corrupción, etcétera. Bien sabemos que los problemas no están en las sábanas, la calentura no está en las sábanas. Sin embargo, es evidente que esta Constitución, que garantiza una serie de derechos como ninguna otra constitución en el país, resulta incómoda a los poderosos. Y para atropellar la Constitución buscan múltiples mecanismos, doran la píldora, como decimos, y uno de esos ejemplos más claros lo tenemos en la actualidad cuando estamos oyendo y viendo lo que significa esta ley creando oportunidades de creo. Una ley que a todas luces tiene una enorme cantidad de violaciones a la Constitución. Podríamos empezar por la situación que acabas de mencionar, que nos dice que, de acuerdo a la Constitución, no se pueden plantear leyes trole, o sea, leyes que engloben una cantidad enorme de temas de manera simultánea. Eso fue ya en la época de Maguad inicialmente, o posteriormente con Noboa particularmente, fueron las leyes trole para imponer la dolarización. Estaba prohibido en la Constitución anterior, en la Constitución actual también está prohibido. Basta leer lo que dice el artículo 136, y con este proyecto de ley de creando oportunidades, que podríamos resumirla como ley creo, lo que se está haciendo es intentar reformar 25 leyes de materias distintas de forma urgente y en un solo proyecto de ley. Primera constatación de ilegalidad, de inconstitucionalidad, que sería suficiente para que el CAL en la Asamblea Nacional no acepte ni siquiera la discusión la ley. Lo que tendrían que hacer es devolverle al presidente de la República. Sin embargo, hay que estar claros que hay una suerte de jurisprudencia que se ha ido ya conformando, porque en otras ocasiones, ya mencioné, en los dos gobiernos anteriores, se recurrió a estos sistemas de leyes tipo racimo. Muchos temas en una sola ley de forma urgente. 200 páginas y muy poco tiempo para la discusión. Uh-huh. Ahora, un tema que va en paralelo, que tiene que ver con la garantía y el avance de derechos. La Constitución establece que no se puede establecer políticas, legislaciones, política pública o legislación que retroceden derechos, pero aquí se está hablando que va a haber un código alternativo, paralelo, un plan B de la regulación de lo laboral, que evidentemente flexibiliza las condiciones laborales. ¿Qué pasa nuevamente con este tema frente a la Constitución? Nueva violación constitucional, abierta violación constitucional. En realidad no se trata de una simple flexibilización laboral, si no hablemos de términos concretos, una precarización del trabajo, una precarización laboral. Debe quedar absolutamente claro que los derechos laborales, como se establece en la Constitución, en el artículo 326, son irrenunciables e intangibles. Y además serán nulas cualquiera negociación que se haga que estén afectando estos derechos. No puede haber ese tipo de cuestiones. El artículo 326.
Y el derecho al trabajo, que está establecido en el artículo 325, incorpora todas estas disposiciones constitucionales. Y en ese escenario nosotros tenemos que tener en cuenta lo que representa la propuesta del gobierno del presidente Lasso con su ley Creo, ¿ya? Que establece un código laboral paralelo al vigente. Y eso ya, solo el simple hecho de tener ese código laboral, la propuesta de código laboral paralela al vigente, a mi modo de ver, ya es inconstitucional. Hay que leer el artículo 11 de la Constitución, que establece la igualdad de todos los derechos. Entonces aquí va a haber, suponiendo que se cumplen, eso podemos analizar, y Angie Toapanta hizo una exposición magnífica, la escuché con mucho detenimiento. Supongamos que se cumplen lo que está establecido en el actual Código Laboral, ¿ya? Ese es un derecho para la gente que tiene este rato un empleo formal, una relación formal. Los otros entran en otro código laboral donde los derechos que están establecidos en el uno no aparecen, ¿ya? Y entonces ya establece una desigualdad de derechos, lo cual ya es abiertamente inconstitucional. Segundo argumento para rechazar este proyecto de ley, que creo yo que a todas luces ni siquiera augura el cumplimiento del gran objetivo planteado por el presidente Lasso, la construcción de millones, la generación de millones de puestos de trabajo. La cosa no es tan fácil, no es simplemente cuestión de cambiar las normas laborales y creer que con eso ya se van a resolver los problemas. Hay que trabajar, a mi juicio, en otros ámbitos. Ahora, esta ley de crear oportunidades, como ya hemos dicho, topa muchos ámbitos, pero finalmente, ¿cuál se podría hacer como el objetivo central? Porque claro, tenemos por un lado lo laboral, lo tributario, lo económico, pero de alguna manera se puede englobar como en un objetivo general, se puede vislumbrar en esta ley una visión de país que creo tendría en este momento. De alguna manera sí. Si leemos con detenimiento esas casi 200 páginas del proyecto de la ley Creo, vamos a encontrar que hay una visión de país. Y esa visión de país la ha sintetizado el presidente Guillermo Lasso ya desde la campaña presidencial, cuando repite, ya de una forma aburrida, más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. ¿Qué es lo que está pensando él cuando habla de eso? Una mayor inserción del Ecuador en economía mundial. Que eso es el gran objetivo de esta visión liberal. Hay que permitir el desarrollo de las fuerzas productivas a partir de nuestras ventajas comparativas para producir y para ofrecer bienes y servicios en los cuales el Ecuador es ventajoso, que va a tener una mayor posibilidad de entrar. Esto suena como una lectura inicial que está presente desde hace mucho tiempo atrás. El problema es que desde una primera aproximación, lo que se hace es forzar lo que hemos venido siendo siempre. Me explico. Un país producto, país cacautero, país bananero, país floricultor, país camaronero, país petrolero y ahora país minero, ¿ya? O sea, seguir siendo un país que vive de las ventajas comparativas que nos ofrece la naturaleza. Seguir siendo un país que vive de la renta de la naturaleza. Y entonces, en el gobierno del presidente Lasso, comienza a configurarse con mucha fuerza todo un esquema para favorecer la duplicación de la tasa de extracción de petróleo, artículo decreto 95, todo lo que es la entrega rápida y acelerada de licencias ambientales, decreto 151. Entonces, un primer escenario, más extractivismo, más exportaciones de bienes primarios. Un segundo elemento, la segunda pata de esta aproximación al mercado mundial es tener mano de obra barata, mano de obra que tenga relaciones flexibles, ir echando abajo las conquistas laborales, porque los derechos no son simples privilegios, lo dijo Toapanta con claridad. Los derechos son parte de un proceso de garantizar la vida digna de los trabajadores y las trabajadoras. Hay muchos años, muchas luchas atrás. Y claro, esto viene como parte del enfrentamiento capital-trabajo. Y el mismo Adam Smith sabía muy bien que eso iba a provocar un desbalance. Hay que leerle a Adam Smith, ¿ya? Y hay que leer lo que él ya señalaba cuando decía que a la postre los que se van a imponer son los empleadores. Y entonces lo que hay que buscar ahora es al menos intentar un equilibrio.
cuando en realidad lo que habría que hacer es hacer un esfuerzo muy grande para superar esta civilización del capital que vive de sofocar la vida de trabajadores y trabajadoras y de la naturaleza. Este paquete de reformas, creo, en tanto tiene algunos artículos que quizá en el discurso, en el mensaje, podrían verse como bondadosos también. Existe, por ejemplo, la eliminación de impuestos, algunos artículos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de las personas gestantes. Se encuentra este tipo de artículos que parecerían, le darían como el lado amable, ¿no es cierto? La cara amable al paquete de reformas. ¿Cómo generar esta distinción y este equilibrio? También recuerdo, por ejemplo, este tema sobre licencias de maternidad y de considerar las paternidades responsables de ese proceso, del proceso de gestación y de los cuidados. ¿Cómo no entramparnos y cómo no perdernos por ahí, economista? Bueno, yo creo que el presidente Lasso tiene toda la razón en algo que dijo cuando presentó la ley, y dijo que esta ley generará un apasionado debate. Y eso es lo que hay que hacer, abrir la puerta a un debate apasionado, profundo. Pero hay un grave problema aquí, o varios problemas. Un primer problema, que Lasso está dispuesto, dice, porque es demócrata, a escuchar todas las opiniones, pero ya nos plantea simultáneamente, casi a renglón seguido, que este es el camino verdadero, es el camino único, no hay otro camino según él. Entonces, el debate sería simplemente solo para decidir a qué ritmo marchamos por ese supuesto camino verdadero, el único que hay según la presentación del presidente Lasso. Esto me recordó cuando él decía a lo que planteaba la señora Margaret Thatcher, que ya falleció, la que era primera ministra en Inglaterra, que hablaba del TINA, there is not alternativa, no hay alternativas. Entonces, esto es lo que hay que hacer, no hay alternativas. Lo mismo plantea Lasso, que es la lógica de los gobernantes neoliberales. Un segundo punto importante, hay que conocer este proyecto de ley. No hay que quedarse en los árboles aislados, hay que ver el bosque, y el proyecto de ley hay que enmarcarlo en toda esta visión. Ya lo puse. No solo es del tema laboral, la precarización del trabajo, del empleo, de las relaciones laborales, es el tema extractivista, es el tema de las relaciones internacionales a partir de ir echando abajo todos los elementos que puedan configurar espacios, aunque sean mínimos, de soberanía nacional. Y ahí está el retorno al CIADI, al arbitraje con el Banco Mundial. Ahí está el decreto 165, si este rato la memoria no me falla, que pone en vigencia o que norma o que regula una ley que ya estaba aprobada a fines del siglo pasado, en la época de Maguad, para introducir definitivamente toda la situación de arbitrajes, algo que es también abiertamente inconstitucional. No hay nada que discutir al respecto, eso es inconstitucional porque está absolutamente demostrado, determinado en la Constitución. Y luego hay un tema en este debate complicado, que los medios de comunicación grandes, los medios de comunicación funcionales al capital, no abren espacios para estas discusiones. Y entonces es fundamental el trabajo que ustedes están haciendo, porque es importantísimo tener claro de qué se está abordando este rato. No es cuestión de decir, yo apoyo la ley porque a mí, en tanto mujer, me van a abaratar el costo de las toallas sanitarias. No digo que esté eso mal, está muy bien, pero hay que ver el todo, y lo de fondo es cómo puedo estar de acuerdo a una ley que eventualmente a mí personalmente me da algún beneficio si estamos precarizando el trabajo. Estamos generando condiciones sumamente complicadas. Habría que leer, por ejemplo, los 13 criterios que existen para un despido laboral. Prácticamente ha desaparecido en este nuevo código laboral el visto bueno, ¿ya? Y se vuelve subjetivo del empleador la posibilidad de despedir a un trabajador o a una trabajadora. Esto me parece perverso ya. Por eso decimos con John Cajas Guijar, un texto que pusimos a circular, que lo que no, de esto realmente no es que están creando oportunidades, sino creando el concertaje del siglo XXI. Se quiere aquí entonces echar abajo gran parte de los derechos adquiridos por la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras para abaratar el costo del trabajo. Eso es todo. Y no se preocupan, por ejemplo, de otros costos en la producción.
si hubiera un criterio de solidaridad, se me ocurre, ¿ya? ¿Por qué no se plantea un límite máximo de lo que gana un gerente o una gerenta, porque ahí está el criterio, el término de género, ya, en relación al trabajador, que no sea más de 15 veces, ya me parece bastante, que no sea más de 20 veces, ya. Si un trabajador gana $400, en ningún caso el empleador debería ganar más de $6,000, más de $8,000. Entonces, podríamos entonces ver una forma de abaratar los costos de producción. Y por supuesto, para mí fundamental es la reducción del costo del dinero, de las tasas de interés, y canalizar recursos a quienes generan empleo. Porque no son las grandes empresas, no son las grandes inversiones en petróleo y minería las que generan empleo, son las pymes. Las pymes generan más del 90% del empleo y las empresas de 1 a 9 personas generan más del 70% del empleo. Entonces, hay que pensar, si estamos tenemos como objetivo generación de empleo, en clave de lo que hay que hacer y no simplemente de seguir rompiendo la soga por donde es más frágil este rato el sector laboral, los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, economista Costa, un tema del cual no estoy viendo como mayor debate es el anuncio de las llamadas zonas francas, que de alguna manera también hacen alusión a este modelo económico y de trabajo que se intenta implementar en el gobierno. Y de pronto a mi memoria viene el tema de las maquilas, por ejemplo, que hay en otros países y que hacen también, no sé, tienen alguna relación con el llamado empleo a las mujeres, a los jóvenes, que ya se va anunciando por parte del gobierno. No sé cuál es su lectura frente a esta propuesta que se pone. Una primera cuestión así, de sopetón. Estamos discutiendo cuestiones que ya las conocíamos. Lo que nos plantea como futuro el presidente Lasso es un futuro pasadista, tanto por los temas como por lo que se planteaba anteriormente. Ya discutimos hace unos 10 años más o menos el tema de las zonas francas, pero aquí un asunto fundamental. Si entra en vigencia esta ley, creando oportunidades, que insisto, es una ley que nos remite al concertaje, modernizándolo en el siglo XXI, época colonial, lo que se haría del Ecuador es una zona franca. Ya el Ecuador sería una zona franca como país, ¿ya? Y tenderíamos a eso. Y habría otras regiones del país, las propiamente dichas zonas francas, en donde aún esos escasos derechos subsistentes, sobrevivientes, se irían mermando más. En donde, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras podrían ser aún más sobreexplotados, donde, por ejemplo, no habría normas ambientales, donde se reducirían aún más los beneficios tributarios, porque esto también hay que tener en cuenta. Hay que meter todos los elementos para poder entender de qué rompecabezas estamos hablando. Ya tenemos las líneas gruesas. Imaginémonos un rompecabezas, ya tenemos las esquinas, ya un rompecabezas tradicional, porque comienzo a ver rompecabezas redondos y de otro tipo, hasta de 3 dimensiones. No, uno tradicional, ya tenemos las esquinas, sobreexplotación del trabajo, mayor destrucción de la naturaleza, menos soberanía y, por supuesto, menos intervención del Estado, ¿ya? Y en marco ese habría que ir viendo cuáles son las piezas que van encajando. Por eso es importante, insisto y repito, ver el bosque y no quedarnos simplemente viendo los árboles aislados. No podemos discutir cositas aisladas si no las engarzamos, las vinculamos con la totalidad de la propuesta del presidente Lasso. Para finalizar, y si esa totalidad de la propuesta no pasa el legislativo, está como en este procedimiento del legislativo, pasar la calificación del CAL, llegar a una comisión y finalmente llegar al pleno de la asamblea, los tiempos son cortos, pero el gobierno se juega otra carta a partir del discurso ya manifestado por la actual ministra de gobierno sobre el llamado a una consulta popular. ¿Cuán posible ve esto políticamente, economista Costa? Bueno, aquí el escenario es complejo y difícil, pero tiene salidas. Una respuesta digna y apegada a la Constitución de la Asamblea sería que ya en el CAL le devuelvan al presidente de la República. Señor presidente de la República, este proyecto de ley que está afectando el artículo 136 no puede ser tratado como urgente en la Asamblea Nacional. Desglósela, revise y haga los ajustes del caso, incluyendo la anotación que dice que hay una clara violación al artículo 11 cuando se está impidiendo la vigencia de derechos de forma igualitaria.
Recordemos que el artículo 325 establece el derecho al trabajo, el artículo 326 establece las características de ese derecho al trabajo, que es inalienable e intangible. Ya no se puede afectar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero aquí hay un asunto adicional. Si cumplimos la Constitución, no puede haber consulta popular alguna regresiva en derechos. No puede haber consulta popular alguna. Ni siquiera una nueva Constitución puede echar abajo los derechos adquiridos. Es decir, no podría ser calificada esa consulta para no debería ser calificada esa consulta. Lo que podría hacer el presidente Lasso para desentrabar e intentar encontrar un camino democrático es la muerte cruzada. Pues vamos a la muerte cruzada. ¿Quién dijo miedo? Presidente Lasso, ¿quién dijo miedo? Vamos a la muerte cruzada. Eso nos permite a los ciudadanos y ciudadanas de este país oxigenar la Asamblea Nacional e incluso elegir otro presidente u otra presidenta de la República. Esa es la gran oportunidad que tendríamos para enrumbar el país, atendiendo realmente las demandas de la sociedad, que son cada vez más complejas y difíciles. Y el tema de la movilización social, ¿cómo le ve como la articulación? Digo, hace pocos días se presentaba los sectores sindicales en Palacio de Gobierno, y hay este tema nada más en una semana. El día lunes 4 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador estará en reunión con el presidente Guillermo Lasso. Bueno, de hecho, lo que estábamos haciendo en este rato, en estos minutos, en esta conversación tan interesante, es una reflexión enmarcada dentro de la institucionalidad formal, ejecutivo y legislativo, ¿ya? Nos falta profundizar el tema de lo que haría la Corte Constitucional cuando se planteen las correspondientes demandas de inconstitucionalidad, y fundamentalmente, lo más importante que no hemos analizado, la respuesta que va a dar la sociedad ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano, las organizaciones sociales. Esos derechos en el ámbito laboral no fueron una dádiva de los gobernantes, fueron el resultado de la lucha popular. Y la lucha popular tendrá que defender esos derechos y plantear los cambios que son cada vez más urgentes y necesarios. Y entonces ahí vamos a ver cuál es la respuesta del movimiento indígena, cuál es la respuesta del movimiento feminista, cuál es la respuesta de los grupos ecologistas, cuál es la respuesta de trabajadores y de trabajadoras que ven afectados sus derechos, cuál es la respuesta de los sectores populares que encuentran que en el gobierno del presidente Lasso no hay las respuestas, las propuestas necesarias para resolver una crisis dramática, y que no se plantean soluciones desde una perspectiva de solidaridad, que eso debería quedar absolutamente claro. Quienes tienen que resolver estos problemas son quienes los han ocasionado y quienes se han beneficiado en las épocas de bonanza y sobre todo, perversamente, en las épocas de crisis. Economista Costa, muchísimas gracias. Para Wambra también es un honor tenerlo acá para poder analizar. Para mí es del gusto y un honor. Poder analizar de gran profundidad estos temas. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.